Bien, pues vamos a compartir algo que tiene que ver con el amor del Señor, con la revelación del amor de Dios para con nosotros, con la revelación de la clase de amor que Dios tiene para con nosotros. Y mire, hay tres versículos o tres versículos o tres porciones de la Escritura que tienen que ver con esto, pero lo importante es poder identificar cómo es que el amor se relaciona con algunas cosas que estaremos viendo. En Efesios capítulo 4, versículos 15, dice, es importante que hablemos la verdad en amor. Es importante que hablemos la verdad en amor. La verdad es la palabra. Jesús es el camino, la verdad y la vida. La verdad es la palabra. La palabra era en el principio, la palabra era Dios y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús es la palabra es Jesús, pero es importante que tengamos la revelación del amor de Dios para poder hablar la palabra de verdad en amor. Este mundo está urgido. Hay multitud de personas que están urgidas para que se les comparta acerca de la verdad, acerca de Jesús, acerca del camino, la verdad y la vida que pueden encontrar en Cristo Jesús, acerca del perdón de los pecados, acerca de que Jesucristo pagó nuestras deudas en la cruz del Calvario, haciendo una obra redentora gloriosa, perfecta, terminada y completa, para que el mundo, para que los hombres conozcan que Jesús es el Salvador de nuestras almas y que creyendo en Él y en el perdón de todos nuestros pecados podamos tener y afianzarnos, tener la confianza de la vida eterna. Necesitamos que el evangelio de Jesucristo se predique en amor. Necesitamos la revelación del amor de Dios, porque a través del amor de Dios, la verdad puede ser no solo enseñada, predicada, sino que la misma verdad del evangelio va a entrar al corazón y va a darle la oportunidad a muchas personas que puedan recibir o rechazar la verdad de Jesucristo. Recuerde que el evangelio es como las grandes noticias, las gloriosas y extraordinarias noticias que son tan gloriosas para poder creerlas. Eso es como el mundo podría definirlas, pero son tan gloriosas que solo a través de hablar la verdad en amor se pueden conocer, se pueden entender, se pueden creer y se pueden perseverar en ellas. Amén. Fíjese cómo dice otro de los versículos. Dice la Escritura en Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, o sea, ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada. Pero lo que tiene significado en Cristo Jesús es la fe que obra por el amor. Todo nos fue concedido por gracia de parte de Dios en Cristo Jesús. Todo nos fue concedido. La esperanza de su llamado, la herencia de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, inclusive el mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos, su Espíritu Santo, su palabra, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, como lo dice segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3. Todas las cosas nos fueron dadas. Un nuevo espíritu, un espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad. Todo creyente nacido de nuevo, su nueva personalidad, su nueva creación es un espíritu nuevo creado en la justicia y santidad de la verdad, de acuerdo al poder de Dios, de acuerdo a la palabra del Señor en Efesios 4:24.
Y nos fue concedido que el Espíritu de Jesús viniera a morar en nuestros corazones, como lo dice Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Se nos dio el poder de ser hechos hijos. Pero todo esto podemos apropiarnos de ello, toda esta bendición. Jesús es la plenitud de la deidad. En Él habita corporalmente la plenitud de la deidad, y esta plenitud de Jesús mora en nosotros. Así es que tenemos todas las cosas. Pero ¿cómo podemos hacer que todas estas cosas lleguen a ser en el mundo natural? Porque en el mundo espiritual son nuestras y nuestro espíritu está perfecto. Por eso podemos decir que nuestro espíritu es perfectamente justificado. Pero como nuestra alma, nuestro comportamiento, nuestro temperamento, todo nuestro ser y aún nuestro cuerpo pueden participar de esta gloria que nos ha sido dada solo a través de la fe. Pero le tengo una noticia. La fe obra. La fe tiene éxito por el amor. Filemón 1:6 dice que la fe puede manifestarse de una manera eficaz a través de conocer la benignidad que Dios tuvo para con nosotros en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es la máxima expresión del amor de Dios para el hombre. Así es que no solo debemos tener la revelación del amor de Dios para nosotros. ¿Cuál es esta clase de amor tan extraordinaria, profunda, abundante que Dios tiene para con nosotros? Para hablar la verdad del evangelio a todas aquellas personas que se están perdiendo. Hemos comentado ya que hay ciertas estadísticas diarias de que hay alrededor de 140,000 a 160,000 personas que mueren todos los días de una gran cantidad de causas. Asesinatos, accidentes, enfermedades. ¿Cuántos de esas muertes diarias están yendo con Cristo al cielo y cuántos están perdiendo yéndose al infierno? Nos urge tener la revelación del amor de Dios para hablar la verdad del evangelio. Nos urge tener la revelación del amor de Dios para que la fe obre con eficacia y que nuestras vidas estén caminando en victoria y en éxito para ser esos testigos que Cristo Jesús declaró que nosotros deberíamos de ser, como los discípulos en la iglesia primitiva. Jesús dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en todas partes del mundo. Usted y yo fuimos concebidos ahí, porque también tenemos el Espíritu de Cristo y hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Así es que, ¿qué tan importante es que podamos tener esa revelación del amor de Dios en nuestras vidas para hablar el evangelio, la verdad de la palabra, y para que nuestra fe opere, obre y manifieste las cosas que ya nos han sido concedidas en nuestro comportamiento, en la manera de hablar, en la manera de pensar, en la manera de soñar, en la manera de hacer, en la manera de comportarnos, en la manera de vivir en nuestros cuerpos, de tal manera que seamos testigos en cualquier parte en donde estemos, en cualquier rincón del mundo. Pero fíjese cómo dice ahora Corintios, primera de Corintios, capítulo 13. Y aquí hemos hablado de 3 porciones de la Escritura, pero particularmente en Corintios habla de 3 comparaciones. 3 comparaciones. Ahora vamos a considerar el número 3 muy importante. La primera comparación que el Señor Jesucristo a través del apóstol Pablo hace es en el versículo 1. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si yo hablo en lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Déjeme le pongo en perspectiva. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ya ha sido derramado en nuestros corazones. Si usted es un creyente nacido de nuevo, el amor de Dios ha sido derramado en su corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así es que el amor ya se encuentra en nuestro espíritu, pero ha de manifestarse.
Es necesario que se manifieste, que tengamos esa revelación del amor de Dios, no solo que se encuentra ya en nuestro espíritu, pero ¿qué clase de amor es este tan glorioso y tan profundo y tan abundante que cautive, que renueve nuestros pensamientos, que renueve nuestra mente y que nuestras vidas sean transformadas en ese amor, de tal manera que nosotros podamos decir, nosotros podemos amar, y me refiero a los hombres, a las personas, y podemos amar a Dios porque Él nos amó primero. Ahora, dice el versículo 2, y si tuviese profecía, y si entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviere toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, pero no tengo amor, de nada me sirve, pero no tengo amor, de nada me sirve. Les repito una vez más los versículos. Es Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 1, 2 y 3. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1, 2 y 3. El versículo 3 dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Una vez más, hablaba en el versículo 2 de tener la profecía y entender los misterios y tener la fe para trasladar los montes, pero no tengo amor, de nada me sirve. Si reparto todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y aquí podríamos hablar de dos aspectos. Todos aquellos que pretenden operar en estos tres o tener cualidades de estos tres versículos, pero no conocen a Cristo, pero no tienen el amor. Pero también podríamos hablar de todos aquellos que son creyentes nacidos de nuevo, que ya tienen el amor de Cristo en sus corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, y que aparentemente o verdaderamente se mueven en algunas de estas virtudes, pero no manifiestan, no han permitido que el amor de Dios se exprese de una manera genuina hacia los demás, porque no se tiene la revelación de la clase de amor que Dios tiene para con nosotros. Porque no se vive, porque no solo es necesario conocer, creer, pero tenemos que tener la experiencia. Debemos de estar cautivos acerca de la revelación del amor de Dios. Nuestra mente tiene que estar renovada para que nuestras vidas sean transformadas más y más y más. Mire, nunca va a ser posible poder conocer a plenitud el amor de Dios porque es tan grande. Así como es de grande los océanos, aún mayor como es el aire que está contenido dentro de la atmósfera, aún mayor es el amor, es la profundidad de Dios, es la profundidad del amor de Dios. Pero cada día, conociendo al Señor, podemos tener la revelación, ir caminando y creciendo y siendo fortalecidos, afirmados en el amor de Dios. Dijimos que el perfecto amor echa fuera el temor. Así lo dice la Escritura en Primera de Juan. El perfecto amor echa fuera el temor. Usted puede buscarlo después en su casa. En Primera de Juan, versículos 4, capítulo 4, versículos 9 en adelante. Y cuando la Biblia nos dice que el perfecto amor echa fuera el temor, necesitamos tener esa revelación del amor de Dios para poder conseguir que no haya temor en nuestras vidas, que quieran afectarnos, que quieran mermar nuestras vidas. Recuerde que el temor es incredulidad. Y la incredulidad es una fuerza opuesta, es una fuerza que se opone a la fe. Así es que mientras haya incredulidad y haya temor, no vamos a poder operar en la fe, porque el temor estará
siendo contrario, una fuerza similar pero contraria. Y acuérdese que a través de la fe es que nosotros podemos apropiarnos de todo lo que ya nos fue concedido por gracia en Cristo Jesús. Hay podríamos hablar de tres clases de temor. El temor religioso, porque creemos infundada e incorrectamente que Dios nos va a castigar. Aunque seamos cristianos, creemos que Dios nos va a castigar porque nos comportamos de una manera o nos comportamos de otra, o porque no conseguimos lograr algo. Creemos que Dios nos va a juzgar, creemos que Dios nos va a condenar, creemos que Dios nos va a avergonzar, y no es así. La palabra de Dios no enseña tal cosa. Pero Dios envió a su Hijo a salvarnos, no a condenarnos. Y Cristo Jesús fue el que murió, y Dios mismo, nuestro Padre, fue el que nos justificó. De tal manera que el que está en Cristo no solo es nueva criatura, pero dice la Escritura que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Así es que el temor religioso no debe estar en un creyente nacido de nuevo. Hay un temor a los hombres, y muchas veces este temor es por la opresión misma del hombre hacia otros hombres, y estoy hablando en general, pero también tiene que ver porque a veces nosotros, porque no queremos perder amistad o porque no queremos perder aceptación, tememos a los hombres. Y esto no es correcto, porque estamos anteponiendo el temor al amor de Dios. Y entonces estamos anteponiendo la confianza en los hombres, que la confianza que debemos de tener en el Señor. Y esto no es correcto, pero también hay otro temor, el temor a la muerte. Pero Cristo Jesús, dice la Escritura en Hebreos, en Hebreos 12, que tuvo que probar nuestra muerte. Usted lo puede buscar en su casa, Hebreos capítulo 12, versículos 1, 2 en adelante. Cristo Jesús tuvo que probar nuestra muerte, porque Cristo Jesús nació sin pecado, Él no conoció pecado, Él no hizo pecado, por lo tanto, la vida era parte de Él, pero en el hombre pecador, todo hombre nacido de mujer, dice la Escritura, está separado de Dios, nace con una naturaleza pecaminosa. Y entonces la paga del pecado es muerte. Y nosotros en nuestra vida, en nuestra naturaleza pecaminosa, tenemos muerte. Pero los creyentes nacidos de nuevo han sido, esa naturaleza pecaminosa les ha sido quitada. Esa naturaleza pecaminosa ha sido llevada a la cruz y ha sido crucificada y muerta con Cristo en la cruz. Pero Cristo no solo murió, sino que resucitó al tercer día, como dicen las Escrituras, sin relación con el pecado. De tal manera que nuestra naturaleza pecaminosa quedó clavada en la cruz por siempre. Por eso ahora tenemos una nueva naturaleza. Entonces, dice la Escritura que el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos ha librado. Dice la ley del Espíritu de vida en Cristo. Ahora lo que nos corresponde es tener vida, la vida de Cristo, porque Cristo probó la muerte para que nosotros no sufriéramos muerte. Ahora ya no tenemos separación con Dios, pero Cristo hizo la paz para con nosotros de tal manera que nos justificó, y justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Romanos 4, 25, Romanos 5, versículos 1 y 2 y 3, dice que por esta gracia, por esta fe, por esta justicia, tenemos entrada a esta gracia de bendición en Cristo Jesús, a la revelación de su amor. Ahora, hay tres, pero hay tres maneras en las que, tres formas que están entrelazadas, que Dios ha preparado, que trabajan en conjunto, no están una independiente de la otra, pero las tres operan de una manera equilibrada para revelarnos la clase de amor que Dios tiene para con nosotros, para revelarnos el amor de Dios a la vida del hombre. Y estas tres elementos o tres maneras que Dios utiliza son la revelación del Espíritu a nuestras vidas. El mismo fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. El mismo Espíritu fue el que derramó el amor de Dios en nuestros corazones. El mismo Espíritu es el que nos revela la clase de amor. Entonces, una
de las maneras que Dios usa es la operación del Espíritu en nosotros, hablándonos, revelándonos, trayendo revelación. Efesios 1, versículos 16, 17, 18, 19. Y le puede seguir. Dice la Escritura que el apóstol Pablo pedía que hubiera revelación de Dios, del Espíritu de Dios, para que un espíritu de sabiduría y de revelación viniera sobre nosotros, para que conociéramos la esperanza de su llamamiento, la herencia, de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús y el poder que nos fue dado. El amor de Dios es revelado por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios es revelado, número 2, por la obra terminada, completa y perfecta en la cruz del Calvario. Hay quienes dicen, y sí, yo conozco el poder de la cruz. Hay quienes dicen, yo conozco que en el reino de Dios no hay enfermedad, no hay escasez, no hay temor, no hay, hay pura virtud. Pero muchas veces las personas lo dicen solo por decirlo, pero no hay una revelación del reino de Dios, no hay una revelación correcta de la cruz. Y la revelación correcta de la cruz es lo que Jesús hizo por nosotros, por amor. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. En primera de Juan 4, usted lo puede encontrar también, donde dice la Escritura que la manifestación de cuánto Dios nos ama se manifestó al hacer que Jesús fuera la propiciación por nuestros pecados y que Él muriera en nuestro lugar, que Él entregara su vida por usted y por mí. ¡Cuán grande amor es este que Dios tiene para con nosotros! Y la tercera manera que Dios utiliza para revelarnos esta clase de amor tan hermosa y gloriosa es su palabra, la palabra que es viva y eficaz, la palabra viviente, la palabra escrita. Dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz. Jesús es la palabra es Jesús. En la Escritura, desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, debemos permitir que el Espíritu de Dios nos revele la manifestación, la exposición del amor de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, para todos aquellos que creen. La palabra es fundamental para conocer la revelación, para conocer el amor de Dios. La palabra nos revela la clase de amor que Dios tiene para con nosotros. Y el apóstol Pablo decía en Corintios, nosotros tenemos que conducirnos con temor y temblor. La Biblia también nos enseña en Romanos 12 que el apóstol Pablo nos sugiere, nos invita, nos suplica, nos anima a que vivamos nuestras vidas en santidad, que ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, nuestras conductas, nuestras acciones. Colosenses dice que todo lo que hagamos debemos hacerlo en el nombre de Jesús, que todo lo que hagamos debemos hacerlo como para el Señor. Porque cuando tenemos la revelación del amor de Dios en nuestras vidas, es que entonces entendemos que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y el temor del Señor es reverenciarlo, es honrarlo, es permitir que el Espíritu de Dios nos revele, permitir que la cruz nos revele, permitir que la palabra nos revele, para andar en el Espíritu. Romanos 8 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Para caminar en fe, que obra por el amor, porque dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que amar a alguien es tener un temor genuino, no un temor del mal, pero un temor santo, para impedir causar una ofensa, un daño, sino conducirnos y hablar de tal manera y hacer y pensar de tal manera de no ofender a alguien. Y esa debe ser nuestra actitud hacia el Señor, hacia nuestro Dios y Padre, porque nos ha amado con tanto amor. El hecho de entender la revelación del amor de Dios en nuestras vidas nos llevaría
a obedecerle en la verdad. No le obedecemos para que Él nos ame. Obedecemos a la fe, obedecemos a la verdad, obedecemos a la palabra de vida, a la ley del Espíritu, porque Él ya nos amó por causa de su amor tan maravilloso y precioso. Y Él no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Y Él no solo juró su promesa, no solo afirmó su promesa con la palabra, pero hizo juramento para que por dos cosas inmutables en las que Dios no cambia, porque Dios no miente, dice la Escritura en Hebreos 6, nosotros podamos estar confiados y seguros. Y por eso dice la Escritura que en Primera de Juan 4:17, que esta es la confianza que tenemos para el día del juicio. Que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Vamos a leer ese versículo. Primera de Juan 4:17. Este es tan importante que usted se lo aprenda de memoria y lo declare. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. La palabra perfeccionado es la palabra que Jesús usó cuando dijo en la cruz del Calvario, después de tomar el vino, después de que vinieron tinieblas, después de que Él sufrió todos nuestros dolores, después de que Él llevó todas nuestras enfermedades, le dieron vinagre. Antes de entregar su espíritu, Él dijo, perfeccionado es. La máxima manifestación del amor de Dios para el hombre, que es Cristo Jesús, dijo, perfeccionado es, consumado es. Y por eso, Primera de Juan 4:17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Debemos estar seguros y confiados, pues como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. ¿Cómo? Amados de Dios. Dios nos ama. Así en la misma potencia, en la misma magnificencia, como ama a su Hijo amado, Jesucristo. Por eso, si nosotros sabemos que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo y somos amados por Dios, podemos declarar con firmeza que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Porque como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. El castigo para darnos paz fue sobre Él y por sus heridas ya hemos sido curados. Por eso podemos declarar con firmeza que tú y yo somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Espíritu Santo, ayúdanos y revélanos. Guíanos en estas verdades en el maravilloso nombre y precioso nombre de Cristo Jesús, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. La gloria, la honra, el honor y la alabanza sean dadas a ti por siempre y siempre. Bendito sea, Señor, bendito sea tu nombre. Amén, amén y amén.